Iniciamos la hora con este cafecito de talega del árbol de vida, el corazón de Hermosillo. ¿Qué tan serio debemos de tomar a Donald Trump, ya que ha subido el nivel de las amenazas? La presidenta, como ahorita en la siguiente hora le reproducimos lo que le contestó en la mañanera, lo que le contestó Marcelo Ebrard, cabeza fría. Faltan 12 días para la toma de protesta y ya están al tú por tú. Como usted sabe, propuso cambiarle el nombre del Golfo de México al Golfo de América, señalando que los cárteles de la droga dominan México, señalando también que va, o con la amenaza, recordando la que va a aumentar los aranceles, y pareciera que es una especie de un regreso también ya a, pues, al proteccionismo. Y todo lo que vivimos o lo que se cayó o lo que vivimos en cuanto a apertura de frontera, libre comercio, vamos a una especie de acuerpamiento de nuevo al repliegue para una economía o economías protegidas. ¿Cómo está, mi querido doctor? Qué gusto saludarlo, que tenga un gran año 2025. ¿Cómo está? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días. El panorama sí que luce complicado. Hubo un tiempo en que la política norteamericana, la política exterior norteamericana, pareció regirse por ese dicho de habla suave y lleva un gran garrote. Ahora pareciera un poco al revés. Habla hasta por los codos y de manera dura, severa, fuerte, poco diplomática, pero no sé si carga también el gran garrote. Es posible que tenga las dos cosas ahora, la estridencia, el ruido y los instrumentos para llevar a cabo una política que en el caso de México sería muy negativa. Y la razón final es que ellos tienen un poder muy superior al mexicano y sí nos pueden causar daño, sin duda. Pero como está la red de intereses tan intrincada, el daño también se lo pueden causar ellos. Esa es la parte en donde Claudia Sheinbaum, Ebrard y los responsables de la política exterior mexicana pues tienen una cierto optimismo de que las amenazas son fuertes, pero en la práctica de llevarlas a cabo, los resultados también los afectaría negativamente a ellos. Y aquí quiero pasar a otro punto históricamente interesante. Durante mucho tiempo, en particular al momento en que surge la Guerra Fría, pero desde antes, incluso desde la época de Cárdenas, cuando la expropiación petrolera puso en tensión las relaciones México-Estados Unidos, de todas maneras, el entorno internacional hizo que Estados Unidos se moderara, porque necesitaba que México estuviera digamos, estable y que no pudiera ser terreno fértil para los enemigos del interés nacional norteamericano, que en los años 30 eran pues el nacionalsocialismo alemán, el fascismo italiano y el franquismo español. Entonces tuvo que ser relativamente tolerante con México en algunos de los momentos en que el nacionalismo en México se dejó sentir en la relación con su vecino del norte. Luego vino la Guerra Fría. La Segunda Guerra Mundial siguió esta línea y luego vino la Guerra Fría, que podemos poner su inicio en 1947, alrededor de ese año, y que termina hasta que se disuelve la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, en todo ese periodo estaba en el interés nacional norteamericano mantener
una relación positiva con México y sobre todo no causarle problemas internos, porque un problema interno podría desestabilizar a México y convertirlo en un campo, digamos, no muy firme para los intereses norteamericanos. Entonces, la política de Washington llegó incluso a aceptar como democrática la política mexicana, democrático el sistema político mexicano, aunque no lo era, y ellos claro que lo sabían perfectamente bien que estaban teniendo a un vecino con un sistema autoritario y alejadísimo de la democracia, pero no lo decían porque no querían causar ruido, problemas internos, inestabilidad. Bueno, con el fin de la Guerra Fría, ese incentivo para que Washington se manejara pues con sensatez frente a México e incluso tolerara algunos de las fallas que sin duda tenía y tiene el sistema político mexicano, en aras de una situación de tranquilidad en la relación con su vecino del sur, y desde luego que no tenía mayor problema con su vecino del norte. Hoy la situación parece el reverso. Le interesa a Estados Unidos ¿Hay problemas aquí? Crear problemas en Canadá, que yo realmente no lo hubiera esperado nunca. Los canadienses han seguido fieles a Estados Unidos en cualquier momento, que si va Estados Unidos a la guerra de Corea, ahí van los canadienses. Si en los conflictos internacionales que ha tenido Estados Unidos, ha habido contingentes canadienses todo el tiempo. Y desde luego que está el caso de México. Entonces, ya ahora nos acaba de decir Trump que México es un país que da miedo, que está controlado por los carteles y que prácticamente es un estado fallido. Si se lleva la lógica del discurso de Trump hasta sus últimas consecuencias, pues no habría otra manera de calificar a México políticamente que como un estado fallido, ya que lo controlan no su gobierno, sino los grupos criminales. Bueno, hoy mismo en la mañanera se sacaron algunas encuestas y la opinión de los mexicanos sobre la naturaleza de su gobierno es básicamente positiva, pero la de Trump no. Entonces... Y le contestó la presidenta, le dijo, en el gobierno manda el pueblo, en México manda el pueblo, ¿no? Ya no manda Calderón, dice, le malinformaron a Trump que estaba Calderón o García Luna. Están al tú por tú, está interesante, doctor. En este contexto, ¿qué hacer? ¿Qué es lo que ve? ¿Cómo puede actuar en México? Bueno, algo que yo, entre otros, he sostenido desde hace mucho tiempo y luego en un momento dado Andrés Manuel como presidente tomó esta posición, es que la mejor política externa para México, que es un país con una débil frente a su vecino del norte, un vecino con unas características imperiales innegables, la mejor política exterior es una buena política interna, pero no hemos logrado tenerla en relación a la seguridad, a los carteles del narcotráfico, a esa parte, pues sí, muy negativa de México, que es su sistema institucional penetrado por la corrupción. Entonces, lo que ya ahorita es un poquito tarde, pero no demasiado tarde, es reforzar la gobernabilidad en nuestro país, eso de que haya zonas del país
en donde se ha perdido incluso el control territorial, bueno, pues no es propio de un Estado que esté funcionando bien. Así pues, México tiene que empezar por tener su casa en orden. No podemos enfrentarnos a Estados Unidos porque no tenemos los instrumentos de poder que ellos tienen, y en política internacional es la política del poder la que rige. Pero finalmente hay que tener los flancos menos abiertos que ahorita. Por otro lado, sí, recurrir a lo que siempre ha recurrido México, que es al discurso legal, a la legalidad internacional. Que la legalidad internacional les vale muy poco a las grandes potencias, pero de todas maneras tiene su costo en legitimidad de sus políticas, y México tiene que insistir en la política desde el punto de vista de los principios de derecho internacional y lo que hemos hecho durante mucho tiempo, la no intervención, la igualdad jurídica de los estados, que es una igualdad jurídica pero no es real, y la no intervención, bueno, siempre decimos que la no intervención, pero no ha habido ninguna potencia en el mundo que no intervenga en los asuntos de otros. De todas maneras, esa trinchera de la legalidad hay que insistir en eso, y desde luego no darle a Trump, me parece muy bien la política mexicana en este sentido, excusa para que haya réplica. No, dejar que su discurso brutal, yo llamaría a la política exterior de Trump una política de brutalismo internacional. Y de bullying, ¿no? Exactamente, no estarle contestando, ¿es lo que se refiere usted? Sí, y en ese brutalismo nosotros no nos vamos a meter en su terreno, vamos a dejarlo, pero señalar siempre pues nuestros principios y los principios de cualquier país débil, que es la legalidad internacional, e internamente ahí sí podemos hacer mucho, y ya estamos retrasados en la lucha contra la corrupción y la debilidad institucional de nuestro país. Esa es su talón de Aquiles. Entonces, acelerar la transformación de las estructuras de gobierno de México para que no vuelva a poder decir en el futuro Trump que este es un país en manos del crimen organizado, un país que da miedo, un país que le resulta muy problemático a Estados Unidos. Ese discurso, y con esto puedo terminar porque ya sé que ustedes tienen muy poco tiempo, en el norte de México, a fines del siglo XIX y principios sobre todo fines del siglo XIX, había una frontera en donde los norteamericanos, sobre todo los tejanos, veían a México como un desastre y que propiciaba el abigeato, el robo de ganado, sobre todo en Texas, y que había la necesidad, para defender el interés norteamericano, de intervenir directamente en México con el ejército de Estados Unidos. ¿Y cómo lo hacían? Permitiendo que su ejército incursionara dentro de México cada vez que se topara con abigeos o con grupos fuera de la ley, y no pedir permiso a las autoridades mexicanas para entrar con tropas a México. Bueno, don Porfirio protestó por eso, pero sobre todo mandó a los generales Treviño y Naranjo al norte para poner en orden esa parte del territorio, para no dar pie a que Estados Unidos volviera a insistir en seguir cruzando la frontera sin pedir permiso, como lo había estado haciendo a fines del siglo XIX, y logró esa
que esa política disminuyera la amenaza de intervención hasta que desapareció. Creo que es un antecedente que debemos de recordar. A Estados Unidos, nunca confiemos en eso de la buena vecindad y de las buenas intenciones de las grandes potencias. Las grandes potencias no son personas, son entidades muy complejas con intereses muy materiales y duros que se comportan de manera oportunista. Y cuando Trump considera que puede levantar y mantener el apoyo popular con ese discurso contra Panamá, contra México, contra Venezuela y ahora contra Canadá, pues lo va a hacer, sí, porque no considera que tenga un costo muy alto y sí un buen rendimiento. Entonces es un terreno minado en el que estamos entrando. Tenemos que ser prudentes, saber que tenemos talones de Aquiles que hay que remediar y capotear 4 años, porque después de todo, ya después de esos 4 años Trump se va. Pero reconocer que Trump no es Trump, es un estado de ánimo de una parte de la población norteamericana, y una parte que más o menos es la mitad. Trump personalmente importa bien poco, pero lo que representa y lo que moviliza sí es una cosa sustantiva, que es la voluntad política de ser duros, brutales, de ese brutalismo político frente al mundo externo, en particular frente a países que tienen, que son más débiles en sus instrumentos de poder que Estados Unidos, y nosotros estamos entre esos países. Totalmente, doctor Meclero, la verdad, muy buena intervención, porque yo sí considero también que no le tenemos que estar contestando a todo, prudentes y como cierra, la verdad, porque pues eso es un bully, y a un bully si tú le contestas la primera ya, aunque tengas la razón, él gana. Y Trump es eso, es decir, Trump quiere eso, gobierna con miedo, es un provocador. Hay un libro muy bueno de Bob Woodward, de Fear, que se llama Miedo. Es eso, él gobierna con miedo. Y la primera que si caes en el juego, olvídate. Sí, entonces, ya se siguió, ya ganó. Ya ganó. No cae en el juego, ya ganó. Pero insisto, no es Trump, que parece un loco, pero no está loco. Exacto. Es un oportunista, es un tipo que explota una situación de debilidad del otro al máximo para lograr sus objetivos. Trump es también una parte importante de la opinión pública norteamericana. Trump representa a una parte de los norteamericanos y lo representa muy bien, desafortunadamente. Totalmente. Eso es lo que hay que tener en cuenta también. Plenamente. Ahora sí que entonces tiene razón lo que dijo Ebrard, ¿no? Sangre fría, yo le agregaría cabeza fría, totalmente. Doctor, qué honor, como siempre, le mando un abrazo y que sea un gran año. Muchas gracias. Igualmente. Gracias. Para Proyecto Puente, que siga adelante. Con todo el favor. Cumplimos 15 años este año, doctor. Imagínense, 15 años ya, entonces. Sí, ya. Y ahorita pensaba, antes de entrar, 13 años, usted 12 años, que nos hace el honor, la verdad, de pues enriquecer el debate. Para nosotros es, la verdad, un honor, le reitero. Así que gracias. Muchas gracias. Y suerte, y cuando sea necesario, si ustedes lo consiguieran, pues volvemos a este espacio. Sí. No, con mucho gusto, al contrario, vamos a darle más lata, lo vamos a necesitar en esto que viene con Trump, si nos permite. Gracias, abrazo. El doctor Lorenzo Meyer, la verdad, y yo estoy de acuerdo, si la presidenta se engancha, aunque tenga razón, lo que quiere Trump es eso, que le estén contestando. Aguas con Donald Trump y el estilo bully que tiene.